Estamos dando gracias a Jehová, Dios de los ejércitos, por medio de Jesucristo, el Señor. Damos gracias por cuanto nos concede esta grande bendición de que podamos estar todos juntos en la casa de oración. Reunidos todos, congregados en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos, estamos agradecidos con nuestro Dios por cuanto Él es bueno para con nosotros. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Jehová es un Dios grande en misericordia y es un Dios fiel. Bueno es Dios. Bueno es Jehová para con nosotros. Si estamos aquí es gracias a nuestro Dios. Y tal como ya lo leímos, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Aleluya. Razones hemos dado muchas a nuestro Dios para que ya hubiese consumido ya a esta humanidad. Pero la misericordia de Dios está todavía. Porque la paciencia de Dios es para salvación. Dios quiere de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aleluya. Estamos gozando, estamos disfrutando de un tiempo muy bonito, tal como lo habían pronosticado, que iba a caer nieve. Cayó la nieve, está ahí la bendición. Sí, amén. Vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios en el Evangelio Mateo, capítulo 3. Aleluya. Leemos en el versículo 5 y 6. Leemos hasta el 7. Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. Por favor, ¿se puede sentar? Aleluya. Vamos a estar hablando hoy en torno al bautismo de Juan, pero tenemos un tema y que no se va fuera del mismo, hablando del bautismo de Juan, hablando en cuanto a los fariseos. Los fariseos era un grupo religioso en aquel entonces, en el tiempo en que predicó Juan y en el tiempo en que predicó el Señor Jesucristo. Estaban los fariseos. Y eran de entre los grupos religiosos, estaban entre los grupos más grandes. Los dos que se ven son los fariseos y los saduceos. Y se lee en el Evangelio Lucas, yo ya le adelanté, porque ya había leído Lucas en el capítulo 7. Si usted lee aquí en Mateo 3, en el versículo 7, de que llegaron un grupo de fariseos y de saduceos
a donde estaba Juan bautizando, Juan les dio el mensaje, les dio el consejo de Dios, pero ellos no lo recibieron. Y el tema a desarrollar es este. Los fariseos desecharon el consejo de Dios. Ese es el tema. Los fariseos, y no solamente ellos, los intérpretes de la ley, y no se quedan atrás los saduceos. Ellos despreciaron el consejo de Dios. No le dieron importancia al mensaje que predicaba Juan. Les pareció muy duro. Les pareció que Juan era un extremista. Y dijeron, mejor no. Nos quedamos mejor practicando la religión que hemos practicado por todo el tiempo. Por toda la vida. De por vida. Hemos venido practicando la religión del fariseo, del saduceo, y nos hemos quedado interpretando la ley. Mejor nos quedamos ahí. Y no queremos hacer el cambio. No queremos hacer el arrepentimiento que en el consejo de Dios se nos está diciendo que tenemos que hacer. Un arrepentimiento y un convertimiento. No lo quisieron hacer. No lo quisieron hacer. Por eso estamos viendo, o sea, no oyeron el consejo y mucho menos se bautizaron. No dejaron de que Juan los bautizara. No lo permitieron. Qué lástima. Llegaron al lugar donde solamente estaba de que se humillaran delante de Dios. Se despojaran de toda aquella vestimenta que andaban llevando, que lo hacía creer o hacían creer a la gente de que eran los súper espirituales y que no había nadie como ellos. Pero más Juan los pudo ver de que eran un grupo de víboras. Así los miró Juan. No los miró como la gente los miraba. La gente los consideraba como los grandes espirituales. Y Jesucristo dijo de que a los que según la apariencia, la gente los consideraba como súper. Pero más delante de Dios venían a hacer abominación. O sea que el trato del Señor Jesucristo hacia estos grupos no fue un trato así al suave. Los confrontó y les dijo toda la verdad. Glorioso a Dios. Vamos a hablar de esto hoy con la ayuda de Dios. Amén. Ya dijimos el tema, los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon el consejo de Dios. O sea, en otras palabras, no oyeron el mensaje, no se quisieron humillar y por lo tanto no les dio la gana el arrepentirse. Porque la persona, mientras tanto, no se humille delante de Dios, no le va a nacer el arrepentirse. La gente hoy día está en la misma situación. En la misma situación. No se quiere humillar delante de Dios. Y dije, mientras tanto el hombre no se humille delante de Dios, no le va a nacer el arrepentirse. Y como no le nace el arrepentirse, tampoco le nace el convertirse. Es el proceso.
Es el proceso que está dentro del consejo de Dios. Y la gente no lo quiere. Lo está rechazando. Así como los fariseos lo rechazaron, también hoy día la gente lo está rechazando. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! No tanto por los fariseos de aquel entonces, porque ya hace mucho tiempo y ya no viene al caso estar diciendo, pobrecitos, qué lástima, se fueron al infierno. Pero hablemos de lo presente. Hablemos del tiempo en que vivimos nosotros. Comencemos por la casa primero. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos nosotros mismos parientes, hermanos, primos, tíos y familiares bien cercanos que no han hecho, no se han querido humillar delante de Dios. Y por lo tanto están sin arrepentimiento y sin convertimiento y sin nuevo nacimiento. Están a la deriva. Cualquier cosa puede pasar. Yo trato con la gente en la calle y les digo lo mismo. Cualquier cosa puede pasar. Uno nunca sabe. La gente, si se muere en una condición de pecador, practicante, se muere y se pierde. Una pérdida irreparable. No hay vuelta ya. Y si Cristo Jesús viene a llevar la iglesia, la gente se va a quedar. Solamente por no quererse humillar delante de Dios. El humillarse lo lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento lo lleva al convertimiento. El convertimiento lo lleva y lo deja estar en un nuevo nacimiento. O sea, queda en calidad de nueva criatura. Y en calidad de nueva criatura nos está esperando un cielo abierto. Un cielo abierto. Entraremos por esa puerta que se abre. Y pasaremos más allá y estaremos por toda la eternidad con el Señor Jesucristo en gloria. Aleluya. El hombre a sabiendas lo que se está perdiendo. Porque ahora no hay ignorancia. Ya nadie ignora. Todos saben del Evangelio. Es más, la mayoría de personas que caminan en las calles, en los caminos, en las veredas, en los potreros, por todos lados la gente camina. La gran parte de esta gente ya han estado ya en algún lugar, congregándose. Pero hoy están apartados, están descarriados. O sea que conocen del Evangelio, saben del Evangelio. Es muy posible, y esto es entendible, de que la gente que llega a una congregación, permanece allí, hace por remordimiento de conciencia, pasa al frente, levanta la mano, ora y hace todo, se queda en la congregación por algún tiempo, luego se va. Es entendible de que esta gente, es muy posible de que nunca estuvo, no nació de nuevo. Nunca de verdad vivió la vida de un cristiano evangélico. Pero sea como sea, la gente ya sabe. Y la gente testifica y dice, no, en la iglesia es bonito. Es un lugar bonito, un lugar sano donde uno llega y se va a la casa tranquilo. No hay ningún, no tenemos nada de qué preocuparnos. Aleluya. Ahora, los fariseos
desecharon el consejo de Dios. Y de igual manera la gente hoy día, ¿cómo se comporta de indiferente al consejo de Dios? Bien indiferente. Usted les habla y pegan la vuelta y se van. No quieren escuchar. Rechazan el consejo de Dios. Da lástima, da pena, con todo el sentido de la palabra. Uno sabe, los que estamos ya, por misericordia, estamos ya formando parte de la iglesia del Señor Jesucristo, y de vez en cuando nos acordamos de leer la palabra de Dios, nos damos cuenta de lo trágico y el lugar que espera a esta gente que hoy día está siendo indiferente al consejo de Dios. Uno sabe de que esta gente está en un peligro, Posiblemente es la última oportunidad que Dios le da. La última oportunidad. Y el hombre lo desprecia. Enseguidita cae. Y se va. O sea, se muere. Cualquier cosa le pasa y allí es el ay. Pero ya es muy tarde. Es muy tarde. Hay gente que ya está ya con los pies colgando ya solamente de saltar al pasillo y caer al infierno. Pero aún así no quiere arrepentirse. No quiere humillarse delante de Dios. ¡Qué lástima! O sea que lo que los fariseos, los intérpretes de la ley hicieron allá, se vuelve a repetir hoy. Se está repitiendo hoy. Si aquellos, por abrazar una religión, desecharon el consejo de Dios, ahora sucede igual. Por abrazar una religión, llámese catolicismo romano, llámese mormón, llámese los falsos testigos, llámese los adventistas, llámese los musulmanes, como se quieran llamar las religiones que hay, a montones, miles de religiones que hay. Otros, porque no quieren dejar la vida pecaminosa, la vida licenciosa, o sea que tienen licencia para pecar. Van para allá, se acuestan con la mujer que no es su mujer, van a la cantina, compran el guaro que quieren, tienen licencia, son licenciosos. Viven en ese ambiente, en ese mundo de tinieblas y no quieren salir de ahí. No quieren salir de ahí. No ponen, no hacen la parte de ellos, la parte que les corresponde. Yo entiendo, están cautivos, son esclavos del diablo, del pecado. Pero si ellos quisieran salir de ese ambiente, bien pueden. Sí, amén. Bien pueden. Sí, gloria a Dios. Poner bastante voluntad, deseo de cambiar su situación, la manera como está viviendo. Dios va a ver que usted está con la buena intención de cambiar su manera de vivir. Y Dios lo va a ayudar a salir de ese ambiente malo, perverso, pecaminoso, mundano, parrandero, y que le está esperando el infierno abierto si no se arrepiente.
si no se arrepiente, le está esperando una condenación eterna. ¿Por qué no hacer una decisión? Aleluya. ¿Por qué no hacer el cambio que Dios está pidiendo? Sí, amén. El arrepentirse. Esto implica sentir un dolor, Aleluya. un pesar por haber ofendido a Dios. Sí, amén. Y esto lo va a ayudar bastante. Sí, Lo va a beneficiar. sí, amén. Porque esto lo va a llevar a hacer un convertimiento. A hacer un giro de 180 grados. Que equivale a media vuelta. Media vuelta. Alabado Un giro sea en U. el Cordero de Dios. Eso es lo que Dios está pidiendo solamente. Sí. Una media vuelta. A esto se le llama convertimiento. Convertimiento. Y en este convertimiento le sale a la persona, o sea, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo comienza a tratar con esta persona y le saca todo lo ruin que tiene. Todo lo ruin. Se lo saca, todo lo ruin se lo saca. Y queda en calidad de una nueva criatura. A esto se le llama nuevo nacimiento. Poderoso Nuevo nacimiento. Cristo. O sea, de que ahí está la bendición. Solo de agarrar. Glorioso. Salvación gratis. Sí. No tiene que pagar. Es gratis. Aleluya. ¿Por qué no aprovechar? ¿Por qué no aprovechar la bendición? La oportunidad que tenemos hoy. Mañana puede ser tarde. Dios está llamando al hombre. Alabado sea Jesús. Él no se ha cansado. Está siempre haciendo la invitación al hombre. Para que el hombre venga. Y Dios está dispuesto a perdonar. Dios es un Dios grande en misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová. Glorioso. Lento para la ira y grande en misericordia. Leímos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Ahí está. Usted tiene idea de lo que la gente hace durante las horas de la noche. Más que todos los fines de semana. Se van a las discos, se van a todos los lugares de diversión. Ahí hacen lo peor. Como no tiene una idea. Y así vive la gente. Pero Dios en su grande misericordia no nos ha consumido. No nos ha destruido. Está dando tiempo al hombre. Dios es paciente. Y Gloria a Dios. ya dijimos de que esto es notable. De que en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel bien descarriado. Y esto era para que no se repitiera en toda la historia. Pero lamentablemente no estamos celebrando nada. Pero la situación se ha vuelto a repetir hoy en el tiempo de la gracia. Hablando del pueblo de Dios, de la iglesia. En la iglesia se están haciendo cosas que no es la voluntad de Dios. Y aquí cabe. Estamos tratando el tema. Los fariseos desecharon el consejo de Dios. También los cristianos evangélicos estamos desechando el consejo de Dios. No queremos el consejo de Dios. Mejor queremos y preferimos las fábulas, los cuentos. Mensaje, un evangelio al suave.
Eso nos gusta. Pero no queremos el evangelio que tenemos en la Sagrada Escritura, en las Santas Escrituras. No lo queremos. Lo desechamos. Igual que los fariseos. Desechando el consejo de Dios. Alabado. Vamos a leer un poco en cuanto a lo que tiene que ver con el bautismo de Juan. Para tomar en cuenta, Juan, el hijo de Zacarías y de Elizabeth, lo vemos aquí, y por cierto, se ve muy poco, o sea que la vida de Juan fue bien, el ministerio de Juan fue bien corto. O se habla solamente cuando el ángel le da la nueva a Zacarías de que Elizabeth iba a concebir un hijo y que iba a venir a cumplir con la voluntad de Dios, y lo deja ahí. Se ve cuando Juan nace, le pone por nombre Juan, y luego lo llevan al octavo día, lo van a circuncidar. Se ve hasta ahí. Y no se vuelve a ver. Hasta cuando ya tiene 30 años de edad. Cuando ya está predicando y bautizando. Hasta entonces se ve. Y que el ministerio de Juan dura solamente 6 meses. Y se acabó. Lo ponen en la cárcel y después lo mandan allá a que le arranquen la cabeza, y se acabó Juan. Se terminó. Pero hay que entender de que si Juan está aquí y lo estamos leyendo, sea poco o mucho tiempo que vivió, y todo lo que hizo, lo que predicó y cuánta gente bautizó, eso es meramente un cumplimiento de que estaba escrito de antemano por el profeta Miqueas, que el bautismo de Juan iba a resultar para perdón de pecados, y que Juan era el Elías que el profeta Miqueas profetizó algunos 400 años antes. Si entre 450 y 400 años antes de Cristo, Malaquías, el profeta, habló de un Elías que había de venir. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, Juan es un cumplimiento del profeta Miqueas. O sea, la profecía del profeta Miqueas en cuanto al bautismo de Juan, que resultaba para perdón de pecados. Juan es como resultado de la profecía del profeta Malaquías, que Juan era el Elías que había de venir. Y que iba a venir y iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y de los hijos hacia los padres. Quiere decir de que Israel, durante el tiempo donde Jehová no les habló por ningún lado, por 400 años, Israel se descarrió. Totalmente se descarrió.
y que de alguna manera habían enemistades entre los padres y los hijos contra los padres. Había alguna disensión entre ellos. Pero al venir Juan, hicieron las paces entre las familias. O sea, en otras palabras, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estuvieron atentos al consejo de Dios. Eso les benefició bastante. Todo el pueblo de Israel, sin exagerar, sin violentar las Santas Escrituras, todo Israel, en todas las clases que podían haber en aquel entonces, no hablando a la manera como lo aplican hoy, no hablando en esos términos, pero se entiende de que ya en aquel entonces, tomemos en cuenta de que Israel, el pueblo de Dios, desde que se lee en toda la historia, se ha visto a un pueblo en pleno desarrollo. No fue un pueblo atrasado que vinieron de allá y que comenzaron aquí, no. Ya de una vez que Jehová los llamó para que fuesen su pueblo, se ve de que era un pueblo en pleno desarrollo. Entonces se entiende de que habían dentro de todos personas que tenían dinero, adinerados. Habían dentro de todos hombres de negocio. Habían personas de que se dedicaban a trabajar en la agricultura en grande. Y podemos ver de toda, una gente trabajadora. Aleluya. Y todos, gente bien preparada académicamente, profesionales, con todo el sentido de la palabra. Aleluya. Y todos estos, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más estudiado hasta el analfabeto, todos vinieron, caminaron distancia. No esperaron que lo fueran a buscar allá en un bus, en una camioneta, para traerlo. No, ellos caminaron por su cuenta. Hicieron uso de los medios de transporte en aquel entonces. Camellos, asnos y todo lo que encontraron para traer a toda su familia. Para que vinieran a escuchar el consejo de Dios. Eso es bueno. Aleluya. Y no solamente escucharlo, sino que ponerlo por obra. Amén. Dije, lo que estoy mencionando, no estoy exagerando, Aleluya. ni tampoco estoy violentando las Santas Escrituras. Poderoso. Es lo que he leído, Sí, amén. es lo que se lee, de que todo Israel vinieron a escuchar el consejo de Dios. Aleluya. Juan los bautizó. Y como eran tantos, eran miles de israelitas. El pueblo de Dios se ha dicho de que es un pueblo grande. Desde la promesa que Jehová hace a Abraham, le enseña de que iba a ser un pueblo tan grande que, así como las estrellas, no se pueden contar. Así, un pueblo grande. Entonces, y solamente Juan estaba bautizando en ese entonces, no había más. Luego llegan los discípulos del Señor Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo a propósito
se acercó a la orilla del río Jordán, en el territorio de Judea. Llevó a sus discípulos para que se unieran al trabajo de bautizar a todos estos que estaban viniendo a escuchar el consejo. Gloria a Dios. Sin pensarlo dos veces, se humillaban, se arrepentían y se convertían. Porque desde acá ya se habla de arrepentimiento y convertimiento. Aleluya. Ya se habla. Gloria a Dios. Entonces toda la gente que venía era porque eran gente humildes, se arrepentían y se convertían. Eran bautizados. Aleluya. Eran bautizados. O sea, en otras palabras, lo que estoy diciendo es de que Juan él solo no podía hacer el trabajo. Era demasiado. Vinieron los discípulos del Señor Jesús como a auxiliarlo. Juan bautizaba, hacía su parte. Los discípulos del Señor también igual. Bautizaban también a mucha gente. Y algo para mencionar. Era un bautismo solamente para israelitas. No podía ir un gentil. Era un bautismo solamente para israelitas. Es para que tomen en cuenta. Aleluya. Bendito Cordero. Y que ya mencioné de que todos los israelitas, si usted memoriza esto y lo tiene, no lo pierde de vista, le va a ayudar o los va a ayudar para entender todo lo que continúa después. Gloria a Dios. Por si no se recuerda, yo se lo voy a recordar. Cuando ya estemos tratando otros temas a continuación. Aleluya. Pero ya se lo estoy anunciando. De que todo Israel vinieron y se bautizaron. Todos. Todos. Sin quedar ni uno. Solamente los fariseos y los intérpretes de la ley y los fariseos no quisieron. Desecharon el consejo de Dios. Qué lástima por ellos. Quiero leerle algo. Se lee en Malaquías. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. Vaya, leemos ahí. Gloria a Dios. Pero no lo alcanzamos a entender. Está como un tanto borroso. Pero ¿qué se lee en el cumplimiento? En el cumplimiento. Lucas capítulo 1. Ya vimos, allí lo vemos dos partes. Juan venía a ser el Elías que Malaquías habló. Juan venía a ser el Elías. O venía a ser Elías. Que estaba anunciado por el profeta Malaquías. No en el sentido de que Elías se encarnó en Juan, no en ese sentido. La encarnación no es bíblico, solamente el caso único del Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria Que a Dios. antes era el verbo y este verbo se hizo carne. Y que fue engendrado y concebido en el vientre de María. Eso es caso único. Que el verbo se haya hecho carne.
Pero en cuanto al profeta Elías del Antiguo Testamento, y que Malaquías habla de un Elías que iba a venir, hablando de Juan, y Jesucristo lo confirmó de que Juan era el Elías que había de venir. Y si Cristo lo dijo, es ciertísimo. Entonces Elías ya vino. No esperemos de que va a venir Elías más tarde. No, Elías ya vino. E hizo su trabajo de predicar el consejo de Dios. Bautizar a cuantos pudo. En 6 meses, él aprovechó al máximo todo ese tiempo para bautizar, para predicar y bautizar. Entonces, como no fue suficiente él solo, el trabajo era demasiado, los discípulos del Señor Jesucristo lo ayudaron. Lo ayudaron. En el tiempo en que Juan todavía estaba vivo y tiempo después, cuando Juan ya estaba en la cárcel, se ve de que los discípulos del Señor Jesús están bautizando los que habían quedado, que no fueron bautizados en el tiempo en que Juan estaba bautizando. Entonces, claramente está de que todos los israelitas vinieron y fueron bautizados. Este bautismo, dijimos, era para perdón de pecados. Con un continuar, o no quedarse ahí, sino que había que dar continuidad. Más tarde, creer en el Señor Jesucristo. Era el complemento para tener perdón por un lado y salvación a través del Señor Jesucristo. O sea que no se quedaba ahí solamente. Creer el mensaje de Juan, humillarse, arrepentirse, bautizarse, no se quedaba ahí. El bautismo de Juan les garantizaba el perdón de pecados, garantizado. Ahora, si la gente se murió antes que el Señor Jesucristo se entregara en ofrenda por todos los pecadores, o sea, hiciera el sacrificio, la ofrenda una vez y para siempre. Si la gente murió en ese tiempo, Dios sabe qué pasó con ellos. Pero ahora, después de que Jesucristo fue crucificado, resucitado, la gente tenía que creer en el Señor Jesucristo, sí o sí, para que el perdón de pecados estaba ya garantizado, pero la salvación estaba un tanto todavía pendiente. O sea, de que cuando la persona que había sido bautizado por Juan, más tarde tenía que creer en el Señor Jesucristo para tenerlo todo. Perdón de pecados y salvación para el alma. Quiero enseñarle algo que lo leemos en el Evangelio Lucas, en el capítulo 1. Lucas 1. Vamos a leer en el versículo 5 en adelante. Vamos a leer bastante. Del 5 al 17 vamos a leer. Lucas 1. Lo que se lee en Lucas 1 es cumplimiento de Malaquías 4. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios
y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Quiero hacer una observación aquí en el versículo 15 acerca de lo que le está diciendo el ángel a Zacarías. O sea, hablando de Juan, iba a ser grande, porque será grande delante de Dios. Eso era Juan. Era grande delante de Dios. Es entendible. Amén. Porque era un profeta. Y esto le daba a ser grande delante de Dios. Era humilde. Y tenía el carácter de Elías. No beberá vino ni sidra. No beberá vino ni sidra. Esto era un mandamiento para los que hacían un voto nazareo. De no beber vino ni sidra. Pero aquí en ningún momento está diciendo de que Juan iba a ser nazareo. No, no está diciendo. Los que hacían el voto de el nazareato era requisito no beber vino ni sidra, ni nada, ningún derivado de todo lo que viene de la uva. Nada, cero. Y dentro de esto estaba el no cortarse el cabello durante ese tiempo. El que era nazareo por nacimiento, en el caso de Sansón, no tenía que beber vino ni sidra y que no se podía cortar el cabello en todo el tiempo de su vida, porque era nazareo de nacimiento. Ahora, pero en cuanto a Juan, no se está diciendo de que Juan era un nazareo. El que no bebiera vino ni sidra no le estaba diciendo de que iba a ser un nazareo. La mujer si la mujer de Manoa, la madre de Sansón, se le dice lo mismo. Antes de que fuese Sansón concebido, se le ordena de que no beba vino ni sidra. Y la mujer de Manoa en ningún momento se dice de que en ese tiempo estaba en un tiempo de nazareo,
o había hecho un voto de nazareato, ni tampoco se dice de que esta mujer era nazarea de nacimiento. Entonces, lo que se le está diciendo a Zacarías en cuanto a Juan, no le está diciendo nada de que Juan iba a ser nazareo. Aleluya. Ahora, aquí nos deja que nosotros podemos decir con toda claridad de que si en las figuras, en las imaginaciones que el hombre hace, porque son solamente dibujos, no son fotos, donde dicen y le dicen que era Juan, o sea, solamente son figuras, y que lo figuran peludo, barbudo, no es cierto. Como en el caso del Señor Jesucristo, en ninguna parte se habla de que Jesucristo haya sido nazareo. Nazareno sí, pero nazareo no. Nazareno y nazareo hay una grande diferencia. Entonces Jesucristo era nazareno, porque se había criado en Nazaret. Le daba el derecho de ser nazareno, pero nazareo no dice la Escritura. Es por lo tanto, de que la figura que le enseñan a usted de que es Jesús peludo, ese no es cierto. Jesucristo no anduvo con el pelo largo, nunca. Ese es un dibujo. Y que es meramente católico romano. Porque, para decirle verdad, el foto que ha venido enseñando por todos los tiempos no es Jesús. O sea que el Jesús que los católicos andan presentando y andan enseñando y andan cargando por ahí en ocasiones, no es el Jesús de la Sagrada Escritura, es otro. Es otro. Y que siempre lo andan llevando peludo. Esa foto que andan enseñando es foto de un homosexual, pero no del Señor Jesucristo. Están bien lejos. Pero lamentable es de que congregaciones están aceptando esta pintura y que están diciendo de que Jesús andaba con el pelo largo. No es cierto, no es bíblico. Por lo tanto, ya paremos de hablar tanta cosa que hemos recogido del mundo. Ahora que iba a ser lleno del Espíritu Santo, ciertísimo, ciertísimo. Y hace comparación con el profeta Jeremías, o referencia al profeta Jeremías, que fue llamado, que fue santificado. O sea, Jehová conoció a Jeremías desde antes que fuera concebido. Y antes que naciese, lo santificó. Lo santificó. Jeremías 1:5. Hace referencia también del apóstol Pablo. En Gálatas 1:15. Pablo también fue elegido desde antes que fuese concebido. Se lo voy a leer. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, estamos viendo, o sea, da por referencia a al menos dos: Jeremías, el profeta, y el apóstol Pablo. Entonces estamos viendo de que Juan vino en esa misma línea. Desde antes, o sea que iba a ser lleno del Espíritu Santo. Eso es entendible. O sea, no hay dificultad para entender esto. Vamos a seguir leyendo Lucas 1.
Lo quedamos leyendo en el versículo 15. Y hará, el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jehová. Porque fue el Señor Jehová que habló en boca del profeta Malaquías en el capítulo 4. Aquí estamos leyendo el cumplimiento de la profecía de Malaquías. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Se habla de un convertimiento. Entonces sí, el mensaje de Juan, el consejo de Dios, la predicación de Juan, era un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y también al convertimiento. Las dos partes. Arrepentimiento y convertimiento. Entonces claramente está de que todos los que se arrepintieron se convirtieron. Y fue por eso mismo de que Juan vio de que esta gente estaba arrepentida y convertida y que ya estaban dando los frutos dignos de personas que estaban arrepentidas y convertidas. Entonces Juan los bautizaba en el río. El 17. Él irá delante de él e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Cumplimiento de Malaquías 4:5. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Aquí es así como Elías era humilde, Juan era humilde. Y que Elías sentía celo en el sentido de que no podía soportar la indiferencia de la gente en aquel entonces. También Juan tenía ese mismo celo. Y eso fue lo que lo llevó a decirle a Herodes: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. El celo que había en él. Entonces estamos viendo de que Elías está actuando de la manera como actuaba él. Juan está actuando de la manera como actuaba Elías. Por eso es de que Juan es el Elías que había de venir. No hay otro. Y luego dice, el 17, ya lo leímos una parte. Leemos la otra parte. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un pueblo bien dispuesto. Versiones Reina Valera 1569, Reina Valera 1602, Reina Valera 1909, están diciendo: para preparar al Señor un pueblo bien apercibido. Un pueblo bien apercibido. Quiere decir de que Juan le dio al pueblo de Israel todo el consejo de Dios. Todo el mensaje. No se quedó con nada. Lo dio todo. Todo. Para que el pueblo estuviera apercibido. Apercibido. De cuál sea la voluntad de Dios. Israel no desconocía nada. Porque el profeta Juan le dio todo el consejo de Dios. Ahí está la bendición.
Quiero leerle en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Comenzamos a leer desde el 24. Del 18 habla de que Juan envió mensajeros a Jesús y los mensajeros se regresan a Juan tiempo después de haber visto todo lo que Jesús hacía en presencia de ellos. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, ya por este entonces Juan ya estaba en la cárcel. Y de esa cárcel no salió vivo. O sea, en otras palabras, el ministerio de Juan había llegado a su final. Ministerio de predicación, de bautizar, había llegado a su final. Y también se había cumplido que el último profeta de Jehová había llegado a su fin también. Dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, o sea, Jesús, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en los deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. El pueblo está oyendo el mensaje del Señor Jesucristo. Y dentro de todos los que están oyendo el mensaje, habían algunos, o por no decir muchos todavía, que Juan no alcanzó a bautizar durante su tiempo de 6 meses. Juan no alcanzó a cubrir la necesidad que había de bautizar a tantos israelitas. El 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, tómense en cuenta de que se habla de todo el pueblo. Como quien dice lo que estaba restando de todo el pueblo de Israel, que Juan no pudo bautizar, ni los discípulos de Jesús pudieron bautizar durante Juan bautizaba. Tiempo más tarde, tiempo después, vinieron, oyeron el mensaje de Jesús, el testimonio de Jesús, cómo había hablado de Juan. La gente se conmovió, se compungieron. Y todo el pueblo y los publicanos, los cobradores de impuestos, los que cobraban la renta, no de la manera como lo cobran hoy, los pandilleros, no. Los impuestos. También ellos se vinieron todos. Entendieron el mensaje, porque ellos también eran israelitas. Y para ellos era el mensaje, para ellos era la bendición.
y no se la quisieron perder. Estamos hablando de todo el pueblo. Entonces, los garantiza de que de todo el pueblo de Israel no se quedó ninguno. Hasta los publicanos se vinieron. Cuando lo oyeron, justificaron a Dios. Justificaron a Dios. O sea, dijeron, de verdad, Dios es justo. Dios es justo. Pero no de nombre, sino que Dios se complace en la justicia. En la justicia. Ellos justificaron a Dios. Y dijeron, Dios de verdad es justo y lo que nos está demandando, nosotros lo podemos hacer. No tenemos ningún problema, lo podemos hacer. Justificaron a Dios. Bautizándose con el bautismo de Juan. Allí vemos que todo Israel fueron bautizados con el bautismo de Juan. Solamente vemos a un grupo que no quisieron, el 30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, este grupo, fariseos e intérpretes de la ley, y por lo que se lee en Mateo capítulo 23, tampoco los saduceos quisieron venir a Juan para que los bautizara. Si lo que vemos allá en Mateo 3, 7, solamente llegaron como para ver solamente qué era lo que se estaba haciendo, pero no llegaron con intención de cumplir con los designios de Dios. Pegaron la vuelta y se fueron de regreso. Aquí estamos leyendo de que los fariseos no fueron bautizados por Juan. No quisieron. Desecharon los designios de Dios. Designio es lo mismo que voluntad. Voluntad. Usted ha leído de que solamente los que hacen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de Dios. Jesucristo lo dijo en Mateo 5:21. Hacer la voluntad es lo mismo. Oír el consejo de Dios. O sea, oír los designios de Dios, la voluntad de Dios, el consejo de Dios, el propósito, la intención. O sea, todo lo que Dios quiere es de que el hombre cumpla con sus designios. Pero aquí el hombre no quiso. Los fariseos no quisieron. Los intérpretes no quisieron cumplir con los designios de Dios. Y decidieron no ser bautizados por Juan. Ni tampoco vinieron a los discípulos de Jesús para ser bautizados. No quisieron. Pusieron resistencia. Pero qué mal le fue. Le leo Mateo 23. Y miraremos
de que se habla de los dos grupos. De los dos grupos. Aquí entran los ancianos, los sumos sacerdotes de aquel entonces, religiosos, y que eran enemigos. Si cabe la palabra archienemigo de Jesucristo el Señor. Porque ellos eran solamente religiosos. Se estaban escudando en una religión, diciendo de que estaban dando seguimiento a la ley. Pero no era tanto eso. Habían adoptado muchas cosas que no eran según la voluntad de Dios. Dentro de todo habían aceptado el sistema cabala. Eran cabalistas, esotéricos. Y esto los llevaba a ser enemigos de Dios. Enemigos del Señor Jesucristo. Y ahora entendemos de que el por qué no quisieron, o sea, no fueron humildes. No quisieron humillarse para venir a Juan para que lo bautizara. Lo menospreciaron. Dijeron, no, ese hombre diferente a nosotros. No es de la clase de nosotros. Es muy pobre. Nosotros somos los que estamos dirigiendo esta religión. Los dirigentes. No fueron humildes. Porque ya dije, eran esotéricos. Relacionados con la brujería, con lo masónico. Por eso se mostraron bien enemigos, bien contrarios al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo sabía. Sabía cuál era su condición. Y no les tuvo miedo. Los confrontó. Y los trató de la manera como los trató. En Mateo 23 y en otros capítulos. Comenzamos a la lectura desde el versículo 13 en adelante. Mateo 23. De las otras personas que no estaban siendo de estos grupos religiosos, no se habla nada. Todos fueron bautizados, menos los fariseos y los saduceos y los intérpretes. Los ancianos, los sumos sacerdotes, no fueron bautizados por Juan. La otra gente, todos, sin quedar ni uno, sí. Se mantuvieron todo el tiempo que Jesús predicó, lo seguían, ahí estuvieron. Y Jesús no los confrontó. De igual manera como confrontó a los fariseos y a los saduceos. Es entendible que por qué el trato hacia la gente que habían venido a Juan para ser bautizados y el trato hacia los fariseos y a los saduceos, un trato bien diferente. Un trato bien diferente. No es que Jesús esté haciendo acepción o se esté haciendo preferencia. No, nada. Solamente que les está diciendo lo que ellos son. Si los fariseos y los intérpretes de la ley, los saduceos, los ancianos, los sumos sacerdotes, hubiesen venido al bautismo de Juan, Juan los hubiese bautizado, la historia fuera diferente. No se estaría leyendo lo que estamos leyendo hoy. La historia fuera diferente. Pero vemos cómo comienza a decir. Les dice en el versículo 14, o versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente. ¿A cuál gente?
a la otra gente que no eran fariseos ni saduceos, a la gente que ya habían sido bautizados por Juan. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. A ellos les encantaba el ocupar el primer lugar, estar siempre adelante. El versículo 14, el 13, más ay. Este ay es un ay de dolor. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué un trato tan duro? Por la rebeldía misma de ellos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Estaban como un tapón ahí. No dejaban entrar. No entraban ellos, ni dejaban entrar. Esto es bien peligroso. Por favor, tratemos nosotros de no caer en esta situación. De estar siendo ahí como un tapón. No entramos nosotros, ni dejamos entrar. El 14. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Todo lo que usted lee aquí no es favorable para estos grupos. No es favorable. Mas para las otras personas que sí acudieron al bautismo de Juan, todo era favorable para ellos, porque ya habían iniciado y habían comenzado a caminar por el camino y estaban cumpliendo con los designios de Dios. Y tiempo después fueron beneficiados en totalidad. Mas para estos grupos les está esperando condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Esto quiere decir individuo ganado. O sea, para ganar a uno, corrían mar y tierra. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Le parece suave esto? O sea que los fariseos y los saduceos les estaban esperando infierno. Y todos los que se estaban uniendo a ellos, que con grandes dificultades podían ganar uno, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos. O sea, no había ninguna bendición, ningún beneficio de entrar a ser parte de estos grupos religiosos. Porque se habían comportado bien indiferentes, bien rebeldes al consejo de Dios, a los designios de Dios. El tema es, los fariseos, intérpretes y saduceos desecharon el consejo de Dios. ¿Les benefició? No, no les benefició. 16. ¡Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada! Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Eran enseñanzas cruzadas que ellos tenían.
Y luego está ahí la interpretación de todo esto. El 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea que estaban haciéndolo lo que no era tan necesario. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Colaban el mosquito y se tragaban el camello entero. Todo es enseñanza. Luego dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por dentro, que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y luego, el 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Lo mismo que Juan les dijo cuando se acercaron allá, por una ocasión por lo menos. Fue la única. No se volvieron a acercar más los fariseos y los saduceos, porque Juan nos recibe con el mismo mensaje. Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El Señor Jesús se les vuelve a repetir el mensaje. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Si estas gentes, estos grupos, hubiesen acudido al bautismo de Juan, dije, no se leyeron lo que se está leyendo aquí. Ellos de una vez estaban inclinados o estaban ya en bajada ya rumbo al infierno. A no ser que se arrepintieran. Pero no se ve en toda la historia, en todo el tiempo de el Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra predicando. No se ve a estos grupos, así que hayan corrido así en grupo a recibir al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. No se ve. Más tarde sí se ve a Saulo, que era un fariseo, y después se convierte al Señor Jesucristo. Pero se ve como un caso único. Terminamos la lectura. Dice el versículo 35. Para que venga de vosotros. Oh, parece que ya leímos suficiente.
dejémoslo ahí. Solamente quise leer esto para que nos demos cuenta de que los fariseos despreciaron la bendición, desecharon el consejo de Dios. Y se ve de que no les está yendo bien. Leemos algunas escrituras que habla en cuanto a personas que, por un lado, tanto Pedro, el apóstol, y Pablo hacen mención del bautismo de Juan. Lo lee usted en Hechos 10:37. Y en el Hechos 10:37 es Pedro el que está haciendo mención del bautismo de Juan. En Hechos 13, versículo 24, es Pablo el que hace mención del bautismo de Juan. Pero quiero leer dos escrituras para terminar. Aquí sí vamos a llegar por fin, vamos a llegar a terminar este mensaje que hemos venido predicando ya por tiempo. Hemos pasado algunas escrituras para que podamos avanzar y podamos llegar hoy a terminar con esta línea de prédicas, hablando del bautismo de Juan. Quiero enseñarle una escritura que la leemos en el libro Hechos 18 y la otra la leemos en el libro Hechos 19. Lo vamos a leer así solamente por encimita, corriendo, pero lo va a ayudar. El versículo 24, Hechos 18. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente. Tome en cuenta las cualidades de Apolos. Llega a Efeso. Era originario de Alejandría, pero por razones de evangelismo llegó a Efeso. Y dice de que era un varón elocuente. Esto quiere decir un varón fluido, orador, ilustrado, elocuente, poderoso en las escrituras. Poderoso en las escrituras. O sea que sabía de las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, o sea, era ferviente, había en él un anhelo y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Solamente conocía el bautismo de Juan. A este Apolos, Juan lo bautizó y estuvo con Juan. Es evidencia de que estuvo con Juan. O sea, Juan le dio seguimiento.
Apolo tuvo un seguimiento. Aparte, después de que Juan ya no estaba, Apolos comenzó a investigar por su propia cuenta. Y algo bueno hizo: escudriñar las escrituras. Era poderoso en las escrituras. Y se había enfocado a hablar y a leer y a memorizar todo lo que se hablaba desde las profecías, Isaías, y todo lo que se hablaba acerca de Juan, que venía a preparar el camino del Señor. Apolos sabía de memoria todos estos versículos y los recitaba, y lo hacía con elocuencia, con fervor. Aunque era así, un hombre con tantas buenas cualidades, pero le estaba faltando algo. Él hablaba con toda libertad de Juan, y hablaba de que Juan era el que había venido a preparar el camino del Señor. Hablaba un tanto de Jesús, pero no lo tenía bien claro. Había algo borroso que no lo entendía. Pero qué bueno es Dios. Y esto es parte de la humildad. Y comenzó a hablar con denuedo. Comenzó a hablar con denuedo. Esto quiere decir denodadamente, con valentía, valerosamente, con franqueza, con sinceridad. Él hablaba con denuedo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, este era un matrimonio. Priscila era la mujer y Aquila era el varón. Estaban ahí en ese momento, justamente llegaron. Cuando Apolos está predicando en la sinagoga. Ya dije, está hablando del camino del Señor. Y está hablando de Jesús, pero no lo está mirando bien claro. Necesitaba una ayuda. Y justamente a eso llegó a Priscila y Aquila. Luego dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí vemos de que Apolo no fue altanero, sino que fue un hombre humilde. Sabía, no se le quita, pero le estaba faltando algo, como una orientación solamente. Él tenía todo ya. Solamente faltaba que alguien lo orientara solamente. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Usted ve una diferencia en Apolos. Antes hablaba del camino del Señor y que lo hacía con denuedo, pero no lo entendía a cabalidad. Pero cuando Priscila
y Aquila le dan la orientación, le dan la enseñanza. Apolo fue humilde. Y ya lo vemos allá en otro lugar, que está, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Eso necesitaba Apolo. De que le enseñaran más del Señor Jesús. Y él fue humilde. Y lo aprendió. Y ya vemos de que el mensaje de Apolos es totalmente diferente. Ha mejorado. El mensaje es mejor. Calidad. Porque está demostrando por las escrituras de que Jesús era el Cristo. Ahí está la bendición. Ahora, Apolo se queda predicando y fue al final un compañero de Pablo. O sea, un predicador del evangelio. Reconocido, aceptado por todos los hermanos. Vaya tomando en cuenta. En ninguna parte de la escritura se habla de que Apolo lo hayan bautizado tiempo más tarde. Porque ya había sido bautizado por Juan. Tome en cuenta esto. El bautismo de Juan se tomó en cuenta. Y todos los que creyeron tiempo después ya no los bautizaron porque ya estaban bautizados. Miremos un grupo. En total se habla al final de que eran como unos 12. Sí, unos 12. 12 hombres que Pablo encontró en el capítulo 19. Del versículo 1 lee: aconteció que ya vimos a Apolos. Estaba bastante adelantado ya. O sea que se le dio seguimiento. Después que Juan lo bautiza, se le dio seguimiento. Pero no le dejaron con una enseñanza bien clara. Pero que viene Priscila y Aquila y le dan toda la información que necesitaba para que fuese a predicar públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras de que Jesús era el Cristo. Vemos a este grupo de personas, de hombres, que Juan los bautizó, pero no se les dio seguimiento. Y se ven que están bastante atrasados y no necesitan, como quien dice, comenzar. En el sentido de que necesitaban creer en el Señor Jesucristo. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo descendió de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso y hablando y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. O sea, así nomás al llegue se ve de que estaban bien redondos, estaban bien aceros, no habían tenido seguimiento, habían sido bautizados por Juan, pero hasta ahí nomás. Pero ellos andaban allá en Efeso y se consideran que eran discípulos. En este caso, discípulos de Juan. Pero estaban bien faltos de información.
les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Este era un mandamiento para todos los que Juan había bautizado. Tiempo después, creer en el Señor Jesucristo. Esto era sí o sí. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Allí vemos este grupo de 12 hombres. Pablo los encuentra y les da el mensaje. No les está diciendo de que el bautismo que habían recibido estaba mal, no. El bautismo que ellos habían recibido, el bautismo era un bautismo verdadero, aceptable, que tenía validez. El versículo 5, en ningún momento se está hablando del bautismo en agua, en ningún momento. Porque si usted lee la lectura, 4 y 5, está hablando de lo mismo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados. O sea, se habla en tiempo presente, enseguidita, instantáneamente, ellos fueron bautizados. Pablo estaba en Efeso. Y es ahí donde encontró a estos discípulos. Estaba en un lugar que pertenecía a Efeso. Y si nosotros queremos decir de que el bautismo que se da aquí en versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que ellos oyeron? De que era un requisito de que todos los que habían sido bautizados por Juan, tiempo después, tenían que creer en el Señor Jesucristo. Y esto es lo que meramente se lee en Hechos 2:38. Tanto Hechos 2:38 y 19, versículo 5, y en otros pasajes de la Escritura, no se habla nada que ver con el bautismo en agua, sino que es un bautismo internamente. En el momento que la persona se arrepiente, es cuando cree en el Señor Jesucristo
Y en ese momento recibe el perdón de pecados en el nombre del Señor Jesucristo. No es bautismo en agua. Y aquí pega no solo Jesús. Y agarran este versículo, agarran el versículo de Hechos 8, cuando Felipe llegó a Samaria. Y agarran el versículo donde Pablo se convierte al evangelio. Y Ananías le dice, levántate y bautízate, invocando su nombre. Las escrituras antes mencionadas no está hablando del bautismo en agua. Hay que entender las escrituras. Porque estamos hablando aquí en tiempo presente, o sea, enseguidita. Los 12 hombres oyen el mensaje y se dan cuenta, están siendo humildes, se dan cuenta de que ellos han hecho una parte solamente. Creyeron al mensaje de Juan, Juan los bautizó y hasta ahí nomás se quedaron cortos. No recibieron la continuación. Pero Pablo los encuentra todavía a tiempo. Y estos hombres lograron entender a cabalidad el mensaje y se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. O sea, en otras palabras, creyeron en el Señor Jesús. Eso fue todo lo que ellos hicieron. Creer en el Señor Jesús, y al creer en el Señor Jesús, ellos son bautizados en el nombre del Señor Jesús. No está hablando del bautismo en agua. Dije, Pablo está en Efeso. Y no es que haya sido una casualidad de que en el lugar donde Pablo está en ese momento, hay allí un río enseguidita. Porque Pablo entendía las escrituras. Él no iba a bautizar a nadie si no fuese en un río. Aquí, si usted lo quiere aplicar a la manera como lo entiendan los solo Jesús, Pablo andaba un bautisterio inflable. Cuando los varones creen en el Señor Jesús, si es que está hablando de bautismo en agua, Pablo inmediatamente bajó la maleta, sacó el bautisterio inflable, empezó a inflarlo y empezó a jalar agua de allá para llenarlo. No viene al caso. No es esto lo que está diciendo la Escritura. Por favor, no es lo que está diciendo. No está hablando de bautismo en agua. Y de esto hay bastante que hablar. Pero como hemos estado hablando del bautismo de Juan y que los fariseos y los intérpretes desecharon el consejo de Dios, entonces ya si entramos a hablar de lo que sigue aquí en adelante, ya sería hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua ya en el tiempo de la iglesia, que sería una prédica por aparte, que lo vamos a dejar para otro día. Pero ya le dejamos un adelanto para que usted tenga la idea de que Hechos 19:5 no es bautismo en agua. Es un bautismo espiritual, internamente, en el arrepentimiento para perdón de pecados, en el nombre del Señor Jesús. No es bautismo en agua. Y lo vamos a comprobar a través de la Escritura. Y vamos a traer todas las porciones que hay. Y vamos a ver las porciones que son de bautismo en agua y las porciones que son de bautismo espiritual, internamente. Usted va a ver ahí. Y si las personas que han venido dando seguimiento a esta doctrina errada, a esta secta, y por no decir herejía, fuesen humildes, al escuchar la prédica a continuación, si fueran humildes estas personas, de ambos lados, del parte del grupo de los que están
escudándose y creyendo en una religión, en una dogma de la Santísima Trinidad, y los que están del lado del grupo de los solo Jesús, al final de la prédica, a continuación, si fueran tan solamente un tanto humildes, reconocieran y se volvieran a la realidad. Pero esperamos de que la reacción sea esa, pues, que al final la gente reaccione y vuelva en sí y diga de verdad, hemos estado enseñando algo que no es cierto. Se trata de ello. Estamos aquí aprendiendo. Estamos aprendiendo. Todos estamos aprendiendo. Pero para no adentrarnos en el otro tema más profundamente, solamente le dimos una tentadita ahí para que ya lo dejamos a continuación. Solamente de darle seguimiento. O sea que ya usted sabe de que la próxima prédica va a hablar de bautismo. O sea, como estamos hablando de la enseñanza de bautismos, vamos a hablar de todo lo que hay en cuanto a bautismos, que son varios. Pero por hoy ha sido todo. Vamos a terminar. Vamos a diciéndoles a todos, adelante sin desmayar. Jehová los continúe bendiciendo a todos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.